Buenas noches. Gracias, doctora Pilar Macetti, por las palabras. Para mí es un alto honor esta noche estar acá en la Academia Nacional de Medicina y bueno, la oportunidad que tengo de poder expresar mi experiencia con el doctor Vizcarra básicamente va a lo que llamamos los trastornos del sueño. Muy bien. Este es un slide que siempre me ha gustado mostrar porque estas tres imágenes son ampliamente conocidas, ¿no? El accidente de Chernobyl, ¿no? La base nuclear en Rusia, los diarios acontecimientos de accidentes de tránsito que se dan en las carreteras, en los highways, o incluso en autopistas como las nuestras, y el famoso accidente de Exxon Valdez, este petrolero. Todos estos eventos han sido asociados a problemas del sueño y fueron incluso determinados por problemas que tenían que ver con deprivación de sueño. Muchos hemos hablado de que tenemos dos estados de conciencia, es decir, estar despiertos o dormidos. Sin embargo, en estos años se ha venido definiendo que tenemos tres estados de conciencia. Tenemos el estado de vigilia, el estado no REM y el estado REM. A diferencia de lo que siempre se ha hablado, el sueño no es un fenómeno o no es un tiempo pasivo, al contrario, es una etapa activa. Y el sueño se afecta y es alterado por muchos procesos fisiológicos y también psicológicos. A lo que siempre se ha tratado de responder es, ¿para qué funciona el sueño? Y de hecho, esto ha entrado desde un punto de vista incluso folclórico, oscuro, oculto, porque el tema del sueño ha llamado a mucha pasión desde hace muchos años. Incluso hay escritores, hay pintores que se han manifestado sobre el tema del dormir. Sin embargo, dentro de las funciones más reconocibles que tiene el sueño es la restauración y recuperación, la conservación de energía, hay un rol inmunológico, termorregulación, pero sobre todo lo que quiero hacer énfasis, hay un término de aprendizaje. Sabemos que el aprendizaje, por ejemplo en los bebitos, en los recién nacidos, el sueño REM es prácticamente todo el tiempo. Y mientras nosotros vamos creciendo en edad, el sueño REM va disminuyendo, es decir, está asociado mucho con el aprendizaje. Hablar de patologías del dormir, según la Academia Americana de Medicina del Sueño, según la Federación Mundial del Sueño, y de acuerdo a la última clasificación internacional de trastornos del dormir, en esta tercera edición se habla en general de patologías como insomnios, enfermedades de trastorno respiratorio, problemas de hipersomnia de diferente etiología, alteraciones del ritmo circadiano, lo que llamamos parasomnias, que es un tema muy apasionante, sobre todo para nosotros los neurólogos, porque cuando enfocamos un paciente que tiene alguna patología del dormir, podría estar asociada incluso hasta una epilepsia nocturna. Puede estar obviamente asociado también a problemas de movimientos durante el sueño, problemas de diferente etiología, obviamente en todo este contexto se está hablando incluso de más de 80 enfermedades del sueño. Yo quería mencionar un poco sobre lo que hablamos de sueño y epilepsia. Se sabe que el sueño es una de las entidades más importantes que puede verse asociado a la patología de la epilepsia. Nosotros los que estamos involucrados en la neurología sabemos que el sueño no REM, que es el sueño donde el cerebro está apagado, es decir, donde las neuronas están en un ritmo sincronizado, prácticamente es un estado proconvulsivo. Entonces sabemos que el sueño puede tener uno de los, digamos, factores desencadenantes para epilepsia durante los estadios del sueño. ¿Ok? Entonces, esto también es importante mencionarlo cuando hablamos de ritmo circadiano en relación al tratamiento. Muchas patologías de epilepsia pueden incluso tener manejos farmacológicos circadianos o cronobiológicos que nos ayudan al tipo de epilepsia que se puede dar. Entonces, está reconocido que la epilepsia y el sueño influyen de manera, digamos, de ida y vuelta. El apnea obstructiva del sueño, que es un tema que se va a enfocar con un poco más de profundidad, constituye gran importancia en la medicina del sueño debido a que es casi el 80% de las patologías que hablamos del dormir. Los problemas respiratorios son esencialmente importantes porque se ha podido determinar que el apnea del sueño representa un problema de salud pública. ¿Y por qué hablamos esto? Debido a la importancia de la aparición de hipertensión arterial con apnea del sueño. Muchas personas se preguntan, bueno, yo ronco, y sin embargo no tenemos la idea que puede ser el apnea del sueño. Y debemos recordar algo. Recuerdo mucho que
había muchos estudiantes que se dedicaron a medicina del sueño que he conocido que siempre hacían la pregunta, pero ¿cómo puedo diferenciar esto en un paciente que ronca toda la vida? Pues fue interesante reconocer que cuando hay un problema nocturno, va a traducir en un problema diurno. Hay personas que roncan toda su vida y sin embargo ustedes al día siguiente comentan y les van a decir que ellos duermen obviamente con el ronquido, que ellos no son conscientes del ronquido, solo su pareja, pero sin embargo tienen un día normal. Entonces, ¿qué es lo que nos debe llamar la atención cuando hablamos de apnea? La somnolencia diurna, que es un tema que va a traducir, digamos, el mal dormir, el fraccionamiento del sueño. Los ronquidos, que básicamente son los eventos respiratorios que se dan, tanto parciales o totales. Estos episodios de apnea, que incluso pueden ser llamados también hipopneas, que son, digamos, apneas un poco más, si queremos decirlo, más cortas. Estos episodios de ahogos. La famosa nicturia, que es, digamos, estos fenómenos de querer orinar o de orinar varias veces, y sobre todo el cansancio en el día. La clasificación internacional de enfermedades del sueño ha dado puntos de criterio claros establecidos para el diagnóstico de apnea del sueño. Se sabe que por lo menos estos criterios, que son criterios también clínicos y criterios polisomnográficos, y ustedes deben recordar que la polisomnografía es la mejor herramienta o es, digamos, la herramienta gold estándar para poder clasificar y determinar el problema del apnea del sueño. Cuando nosotros planteamos un estudio de polisomnografía, nos preguntamos dos cosas claras. ¿Hay apnea del sueño? ¿Sí o no? ¿Y de qué grado estamos hablando? Estas dos preguntas elementales se responden durante un estudio de sueño. Por eso la Academia Americana de Medicina del Sueño ha hecho una clasificación y nosotros sabemos que cuando se califica de grado leve, hablan de 5 a 15 eventos por hora. Eventos me refiero a los eventos respiratorios, las apneas, las hipopneas. Cuando hablan de 16 a 30, hablan de grado moderado y encima de 30 están hablando obviamente de un grado severo. Entonces, en ese sentido es donde nosotros tenemos que hacer hincapié. Esta patología del apnea del sueño tiene una historia natural y debemos reconocer, por ejemplo, que inicialmente estos eventos pueden ser de grado leve, pero de manera ascendente. Y no olvidemos algo que también me gustó escuchar alguna vez cuando vino hace muchos años el doctor David Gozal, que es un eminente médico dedicado al sueño. Él mencionó que el apnea del sueño es una enfermedad que se cocina a fuego lento. Es decir, no da sintomatología. Y es importante tener este concepto claro. Por eso que nosotros sabemos que a medida que estos eventos se van dando, aparecen el famoso síndrome de resistencia viaria superior, donde es un tema básicamente de arriba, de la parte nasal. Luego esto se va afectando ya en un problema de apnea claramente, y después podemos llegar a un evento mucho más severo que podría ser un síndrome de hiperventilación alveolar. Todo esto va llevando a una repercusión vascular que estoy convencido que el doctor Vizcarra va a dar énfasis en la parte que hemos enfocado esta noche. Muy importante, como todo en la medicina, es el examen físico. Pero ojo, no copiemos el modelo gringo. Yo he tenido la suerte de ver pacientes en clínicas norteamericanas, clínicas me refiero a centros de sueño, y donde los pacientes se dormían conversando, comiendo. Yo decía, esto es narcolepsia. No eran narcolepsia, eran pacientes que tenían apnea del sueño severa, porque son gente con una obesidad increíble. Pero por eso decía, no copiemos el modelo norteamericano, porque en nuestra realidad se ha demostrado que un tercio de pacientes de contextura normal tienen apnea. Y es importante también recalcar que un tercio de pacientes que tienen hipertensión arterial resistente tienen apnea del sueño. Es decir, este problema hay que buscarlo, hay que verlo. Pero no por eso desmerece, de hecho, el examen físico. Claro, nosotros vemos una persona obesa con perímetro cervical grande, lo examinamos, tiene las características, y es cierto, es esencial evaluar la vía aérea superior. Y por eso es importante que cuando nosotros vemos un paciente en la parte de, digamos, clínica, ambulatoria, o durante un previo estudio nocturno, es importante evaluar la vía aérea, la nariz, el paladar, la articulación temporomandibular, la lengua, cómo están los dientes. Por ejemplo, en este caso, este niño, este joven, se ve claramente que tiene un problema de retrognatia, micrognatia. ¿Eso qué va a conllevar? ¿Qué va a predisponer a tener una vía aérea estrecha? Igual, ¿no? Una lengua grande.
Ustedes se dan cuenta que incluso hay maloclusión, que la formación dentaria no es correcta. Un paladar alto, ojival, ¿no? Todo esto, por ejemplo, lo vamos a examinar solamente con un bajalenguas y probablemente con una linterna. Y tomamos lo que los otorrinos han usado muchos años, el índice de Malampati o escala de Malampati modificada, graduado en 4 grados. Es fácil evaluar las fauces, ¿no? Le decimos que abra la boca sin sacar la lengua, que respire como cansado, y vamos a ver fácilmente en qué grado va. Le hacemos sacar la lengua, incluso usamos un bajalenguas y podemos ver claramente que las fauces pueden ser estrechas. Entonces, este paciente tiene un alto compromiso para poder efectivamente tener apnea del sueño. O sea, tenemos la historia de ronquido, somnolencia diurna, un examen físico que puede ser compatible y efectivamente tenemos un alto porcentaje que se pueda tratar de un apnea del sueño. Es importante reconocer, por ejemplo, en este slide, que es una diapositiva sobre una polisonografía, un estudio clásico que nos está mostrando los eventos nocturnos que se ven, obviamente asociado a los cambios de desaturación y ronquido. Y si ustedes ven en los canales superiores, tiene que ver mucho con el alertamiento. Es decir, el cerebro tiene sensores que en esencia pueden determinar los valores de oxígeno y de CO2, sobre todo de oxígeno. Cuando hay una desaturación, el cerebro se da cuenta y da la orden de despertar. Esto obviamente va a conllevar a una respuesta adrenérgica severa. Probablemente ese es el mecanismo más importante para poder entender por qué se da la hipertensión. La intervención en verdad es una intervención compleja, pero debemos de tener un enfoque integral, tener una terapia nutricional, de hecho que es importante esto, es decir, una buena alimentación, a trabajar sobre una terapia también posicional, porque tiene que ver mucho también la postura. Hay muchos de estos eventos que se dan sobre todo boca arriba. Y hay pacientes que boca arriba o de costado igual van a tener el evento. Una buena higiene del sueño, esto lo voy a hacer en énfasis al final. Claramente evitar alcohol, cigarros y uso racional de hipnóticos y sedantes. Esto se sabe que puede conllevar siempre a una mayor relajación de la vía aérea superior. Y no olviden, la vía aérea superior es blanda, por lo tanto es colapsable. Entonces, retomando el enfoque más importante que hemos podido observar con los años, gracias al doctor Sullivan en 1981, él diseñó un sistema, yo diría en esencia simple, el famoso sistema CPAP. Él diseñó este sistema dando no oxígeno, sino dando sencillamente aire. Este aire es una, digamos, presión que uno va buscando y va abriendo la vía aérea superior. En la actualidad, el equipo de CPAP, que seguramente lo han escuchado, es el tratamiento más importante como terapia no invasiva que tenemos. Los pacientes que tienen apneas del sueño, que salen de grado moderado, moderado severo, severo o muy severo, son los mejores candidatos para esto. La mayoría de pacientes pueden, obviamente, salir beneficiados. Hay un grupo menor de pacientes que probablemente no van bien, pero podemos usar métodos que los puedan ayudar a adaptarse al equipo. Es decir, como les digo, en la actualidad, este sistema creado en 1981 se ha ganado de la tecnología. Ahora hay equipos muy, muy pequeños, livianos, que no hacen ruido, transportables. Incluso escuché y vi de un modelo que salió en Estados Unidos con batería que podían usarlo en el mismo avión, en esos vuelos que ellos hacen domésticos que en teoría pueden durar 6 horas y van de oeste a este. Y de hecho que es obviamente la tecnología lo que ha seguido enriqueciendo. Sabemos que también hay tratamientos como los dispositivos orales, que son los que, por ejemplo, usamos a nivel de pacientes que tienen resultados de grados leves. Probablemente estos dispositivos, o podríamos decir como tipo férulas dentales, son las alternativas que podemos utilizar en estos tipos de grados. Y la última opción, que no es la mejor, por eso lo pongo en este grado, es el enfoque quirúrgico. Inicialmente tuvo un gran apogeo. Se pensó que la terapia quirúrgica podría ser beneficiosa, pero a lo largo se pudo demostrar que las fibrosis o las respuestas quirúrgicas, digamos, que se vieron en el tiempo no fueron las mejores. Son en casos excepcionales. Muy bien. Uno de los temas que también son interesantes de reconocer en las patologías del sueño son las hipersomnias, es decir, cuando las personas tienen exceso de sueño. Y la narcolepsia es quizás una de las enfermedades más interesantes que tenemos. Uy, perdón, creo que este video quería mostrarlo porque es el caso más pequeño que existe de narcolepsia a nivel mundial. Es un caso que lo he tomado de la página web de la
Universidad de Stanford, California, el mejor centro de sueño en el mundo. Este es un niñito que acá en el video lo que se ve, si no carga no hay problema, lo que se ve es el fenómeno de cataplexia. La narcolepsia, como una de las mejores entidades reconocidas dentro de lo que llamamos hipersomnia, es decir, sueño excesivo, tiene una característica basada en 4, digamos, puntos elementales, la famosa tetrada. Tiene sueño excesivo, obviamente estos pacientes tienen crisis de sueño, son pacientes que se pueden dormir teniendo relaciones sexuales, teniendo, digamos, ingesta abundante de alimentos, conversando, ¿no? De hecho, es algo muy peculiar, esto no es nada común. Tiene este fenómeno que es lo que quería mostrar en el video, llamado cataplexia, donde pierden el tono muscular de manera súbita, pero obviamente exacerbado por un tema emocional. Puede ser una alegría muy intensa o de repente una tristeza muy grande. Acá en el video se ve que este niñito, que ahora tiene más de 20 años, este es uno de los casos, como les comentaba, más jóvenes que han recopilado en la bibliografía mundial, lo hacen reír y él empieza a saltar y a reírse y luego empieza el fenómeno de cataplexia, pierde el tono muscular y se cae. Y él quiere seguir, digamos, intentando estar de pie y vuelve a caerse. Entonces, el fenómeno de cataplexia ha sido estudiado en narcolepsia como algo que puede darse o no. Es decir, se habla de narcolepsia sin cataplexia y narcolepsia con cataplexia. Otro de los síntomas que también son interesantes de mencionar es la parálisis de sueño. Estos episodios se dan cuando los pacientes despiertan y no pueden moverse. No hay que asustarse porque el 15% de la población mundial sana puede tener esto como fenómeno aislado. Entonces, si hemos tenido alguna vez una parálisis del sueño no es algo malo, pero acá tiene relevancia cuando hablamos en el contexto de la narcolepsia. Y por último, las alucinaciones hipnagógicas, que vienen a ser fenómenos oníricos de visiones o ruidos que se dan sobre todo en la transición de vigilia a sueño. El término hipnagógico se refiere a eso. El síndrome de piernas inquietas, dentro de lo que nosotros llamamos movimientos involuntarios durante el sueño, o llamado también movimiento periódico del sueño, tiene mucha interrelación con esto. Sabemos que 1/3 de pacientes que tienen síndrome de piernas inquietas pueden tener problemas de movimiento periódico en el sueño. Es decir, hay una relación directa en las personas que mueven las piernas durante el sueño en forma rítmica y aquellos pacientes que tienen piernas inquietas. Piernas inquietas es un diagnóstico que se da durante estar, digamos, despierto en la vigilia. Básicamente la definición se da que es un problema en el cual la persona tiene una sensación desagradable, incluso unos lo mencionan como calambres, como una sensación de incomodidad, disconfort, que generalmente se da más en las piernas y que se da sobre todo en el reposo y que mejora en el momento de mover las piernas. Esto en el horario cercano al dormir, es decir, cuando se acuesta. Y esto que va a generar que el paciente no se pueda, digamos, dormir de manera adecuada porque va a ser prácticamente despertado. Está queriendo dormir y esta sensación incómoda lo hace despertar. Entonces, este tema de la síndrome de piernas inquietas, que tiene una peculiaridad especial, tiene enfoques claros. Nosotros sabemos que desde el punto de vista de causas, hablamos de una causa primaria, pero las más importantes se dan a nivel secundario. De las causas primarias incluso han mencionado etiologías familiares, incluso no bien determinadas. Sin embargo, de las causas secundarias, que es donde quisiera hacer un poco de énfasis, se refiere más sobre todo a las personas que tienen déficit de hierro. Por ejemplo, las embarazadas, sabemos todos que ese es un periodo en el cual la mujer tiene mayor demanda. Se sabe que también en problemas renales, en personas que tienen diabetes, en insuficiencias venosas, en problemas de neuropatías periféricas, nosotros los neurólogos vemos esto, y también asociado a los fármacos. Entonces, nuestro enfoque debe darse a través de esto para poder dar el tratamiento. Y bueno, el tratamiento de las piernas inquietas va a ir en base a la etiología. En general tenemos diferentes esquemas que van al control de las piernas inquietas. Desde manejos simples con benzodiazepinas, analgésicos normales hasta opiáceos. Y de hecho que hay tipos de respuesta de las piernas inquietas que nos van a ayudar a determinar el manejo real. Pongo este slide para no olvidar la mnemotecnia que usaron en la Academia Americana del Sueño, en la que ellos ponen, ¿no?, esta sigla de URGE, si queremos ponerlo de esa forma, y que nos ayudan a determinar cómo estas personas tienen esa necesidad urgente de querer movilizarse y no poder dormir. Los trastornos del ritmo circadiano es un capítulo también muy importante, extenso, que tiene que ver mucho con los ciclos luz-oscuridad. No olvidemos que nosotros, los seres humanos, estamos viniendo de una época de evolución basada en estos ciclos, luz-oscuridad.
Nosotros hemos roto el sistema desde el siglo pasado porque se sabe que en la actualidad un 20% de la población en general duerme menos de lo que dormía en el siglo pasado. Entonces, de hecho, que esto ha cambiado nuestro mundo. Ahorita nosotros, por ejemplo, estamos en un horario entre 8 o 9 de la noche. Se supone que hay oscuridad afuera y sin embargo, esta luz está entrando por la retina, está siguiendo un trayecto que va a llegar al núcleo supraquiasmático, que es el famoso reloj biológico, y ese es el centro que va a modular la respuesta hacia el centro de vigilia, ¿no? O hacia el centro de sueño en este caso. Entonces, como esta respuesta de la luz viene al núcleo supraquiasmático que está en el hipotálamo, va a ir básicamente la respuesta hacia el centro estimulador de vigilia y nuestro cerebro dice son 9 de la mañana. ¿Ok? Entonces, de hecho, esto es importante. Entonces, los trastornos de ritmo circadiano tienen que ver mucho en esa parte. Y pongo justo en este tema lo que nosotros siempre hemos hablado, que es una situación muy común en consulta de medicina del sueño, el insomnio. Todos hemos experimentado de alguna u otra forma la dificultad para dormir. La Academia Americana de Medicina del Sueño, en su clasificación última, habla de categorías, ¿no? Hablar de insomnio crónico, que es más de 3 meses, incluso más de 6 meses. Hablamos de un insomnio corto, que es reciente. Se habla de diferentes tipos de insomnio. Hay diferentes enfoques, pero lo concreto es tratar de entender de dónde enfocamos el problema. Y como muy bien se discute estos casos y lo hacemos con el doctor Darwin Vizcarra, hay que buscar las diferentes situaciones que pueden estar involucradas. Sabemos que el factor psicógeno es uno de los más marcados. Yo tengo pacientes que van a la consulta y me cuentan de manera clara cuál es el evento marcador del insomnio. ¿No? Dicen, doctor, aquella vez que yo estuve preso, desde ahí ya no puedo dormir. El día que mi madre le diagnosticaron de cáncer y la hospitalizaron en el Seguro Social y me quedé todas esas noches, desde ahí no puedo dormir. Aquella vez que tuve problemas en mi matrimonio y estuve a punto de divorciarme o se divorciaron, también fueron puntos claves para marcar los problemas de sueño. Pero sin embargo debemos hacer hincapié en algo. Puede haber escondida una situación o una etiología médica. Por ejemplo, las piernas inquietas, lo que he mencionado, podría estar asociado a esto, a una dificultad para iniciar el sueño. El apnea del sueño también puede ser otro de los problemas que podría estar asociada. El problema, por ejemplo, del movimiento periódico de extremidades en el sueño. O sea, hay personas que duermen y durante el sueño hacen movimientos rítmicos. Esos movimientos rítmicos van despertando el cerebro, entonces hay un sueño fraccionado y esta persona se despierta con más facilidad y obviamente al despertarse ya no puede dormir. Nosotros sabemos que, por ejemplo, todas las personas o la mayoría de nosotros tenemos lo que llamamos alertamientos. El cerebro se enciende por segundos y vuelve a apagarse. Yo lo entiendo como un faro que está en la playa, se enciende y da luz y se vuelve a apagar. El cerebro es como un sistema de que está controlando que todo esté normal y se vuelve a apagar. Sin embargo, este sistema de alertamiento está exagerado en este tipo de situaciones. Y en vez de durar segundos, dura más de 10 segundos y por lo tanto ya tenemos conciencia y nos despertamos. Entonces es muy importante reconocer las causas del insomnio. Como mencioné, causas médicas, enfermedades físicas, orgánicas, causas emocionales, psiquiátricas, uso de fármacos. Por ejemplo, los que sabemos de Parkinson entendemos también que muchas enfermedades, muchos de los tratamientos, incluyendo la levodopa, pueden estar asociados con este problema. Alteraciones propias digamos, de genéticas o incluso también el uso de tabaco y alcohol, que no son los mejores. Muchas personas creen que tomar alcohol lo hace dormir más rápido. Eso es mentira. Puede ser que duerma más rápido, pero hace que se despierte más rápido. Entonces al final tiene un mal sueño. Y como lo mencionaba, es importante el enfoque de acuerdo a la causa. Por eso que nosotros debemos ir muy claros a las causas también de dolor, que no lo había mencionado. Y como decía, a la depresión. Muchas veces el insomnio es, en esencia, si ustedes lo ven así, un síntoma nada más de un todo. De repente es la punta del iceberg y abajo está toda la depresión. Y de hecho, como había mencionado, también hay un manejo conductual, un manejo, digamos, de higiene del sueño, es decir, de las condiciones o la calidad o de la forma que uno tiene para dormir y también farmacológico. Yo considero que el insomnio en general tiene un enfoque tanto de la higiene del sueño como farmacológico, pero como hemos comentado, basado en la causa que se está planteando o de las multicausas, si queremos decirlo así. Este slide me gusta y por eso
lo pongo porque lo encontré así y cuando tuve una invitación en una radio lo mencioné. Me gusta porque esto era lo que llamábamos la higiene del sueño, pero ahora lo llaman los 10 mandamientos del sueño. ¿Qué dice? Te levantarás y te acostarás todos los días a la misma hora. Evita tomar sustancias estimulantes a partir de media tarde. Quédate en la cama solo lo necesario. A veces nosotros usamos la cama para todo y estamos ahí mirando el techo, comiendo, usando la laptop, etc. Evite el sedentarismo. Uno de los grandes pilares es el ejercicio. No abuses de la siesta. Las siestas son cortas. Las siestas son también genéticas. La última siesta se sabe que muere entre los 5 años y medio, 6. Si esta persona, este niño, va a usar, digamos, toda su vida siesta, él va a continuar. Pero en esencia se sabe que los niños tienen ese tipo de frecuencia. Yo lo veo porque yo trabajo en la parte de salud, en la parte de neuropediatría también, y me gusta interrogar en la parte del sueño, y entonces coincide. Las mamás comentan justamente ese término de la siesta. Hay que tener la habitación adecuada. No olvidemos que nuestra cama o el dormitorio debe ser lo mejor. Debemos de tener no solamente el carro del año, yo creo que debemos de tener la cama del año. La mejor cama, la mejor sábana, la mejor habitación, no a la que esté en la calle, en la que pasan los carros, donde gritan los jóvenes en la noche. No, la mejor temperatura, esa debe ser. Entonces tu habitación debe ser la mejor, la más adecuada para dormir. Lo de la parte alimentaria, desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como mendigo. Yo creo que ahí se resume mucho de todo lo que a veces nos en la parte nutricional. Hay que seguir un ritual para dormir. Yo trato, y acá está mi esposa, que el horario de sueño debe ser el mismo todos los días, sábado, de lunes a domingo. Y desde que me he casado tengo la lucha eterna de querer tener un televisor en la habitación y no lo tengo, porque sencillamente la habitación es un templo, un lugar sagrado. Así que yo creo que ese es un bonito mensaje. Dejemos de consultar nuestros problemas con la almohada. No vayamos con problemas a dormir. Recuerden que es un templo. Yo entro a una habitación y debo sentir esa sensación. Yo creo que ustedes han ido alguna vez a un templo y se entra, creo que descalzos, ¿no? De repente sin hablar, ¿no? Algunos de rodillas, no sé, eso es un templo, entonces es un lugar sagrado. Entonces nuestra habitación debe ser eso. Entonces nosotros debemos dejar todo afuera, incluyendo aparatos, celulares, problemas. Si vamos a pelear, bueno, de día peleemos, ahorita no, hay que dormir. Y bueno, es importante, si uno no puede dormir, levántese, no hay que pelear con la habitación. Las parasomnias es un tema que nos apasiona, porque como les mencioné, tiene que ver mucho incluso con epilepsia nocturna. Y vamos a tocar el caso de un paciente, es un varón de 70 años, tiene historia de que habla durante el sueño, desde muy joven. Y esto es muy peculiar, sobre todo si es que habla de otros nombres, ¿no? La esposa se va a enojar. Entonces, este paciente en los últimos 2 años empezó a tener un sueño que nosotros decimos con componente motor, o sea, muy inquieto, se movía, se saltaba, digamos, un sueño muy motor, o sea, eso no es en teoría tan común. Y este paciente ya se había caído de la cama y lo que llama la atención es que agredió recientemente a su acompañante de cama, o sea, a su pareja, mientras él soñaba que la defendía a ella de un ataque. Estos episodios se han empezado a repetir con frecuencia, particularmente después de la segunda mitad de la noche, y esto es interesante mencionarlo porque si nosotros entendemos cómo se da el sueño durante la noche, empezamos nosotros los adultos en sueño no REM, donde el cerebro está apagado, y luego a los 90 minutos o 120 minutos empieza el sueño REM, entonces empiezan los ciclos, hasta que el paciente prácticamente después de la mitad de la noche empieza a tener más sueño REM. Y acá es donde nosotros vamos a ver que este paciente también tiene un antecedente de que ronca fuerte. No tiene sueño en el día. Es interesante mencionar esto. Nosotros utilizamos una escala de somnolencia que se llama de Epworth. La escala de Epworth es una escala que nos ayuda a ver somnolencia. ¿Y qué antecedentes habían? Prácticamente no habían antecedentes serios. Negaba convulsiones, crisis epilépticas, ¿no? Traumatismos craneales, demencia, alcohol, intoxicación con alguna sustancia o medicación de larga data. Antecedentes familiares tampoco. Al examen físico era una persona normal, que no se encontró nada, y obviamente también al examen neurológico. A ver, ¿cómo vamos a pasar?
Bueno, ya habíamos mencionado entonces, ¿cómo lo vamos a aprender esto? Muy bien, entonces en este video, ustedes están viendo esta persona que está en el laboratorio de sueño. Y de hecho, como le habíamos mencionado, es un paciente que está en más del tercio de la noche, está más de las 12 del día. Miren, él empieza a relatar que ve algo que está abriendo como una puerta, ¿ok? Por eso mueve la mano. Él tiene obviamente mucha conciencia de esto, de lo que está pasando, y miren, ¿no? O sea, empieza con el fenómeno motor, él se despierta y acá se acerca la licenciada, la enfermera entrenada en sueño, y le empieza a preguntar. Y él empieza a relatar que había tenido pues el sueño, ¿no? Ese sueño en el cual lo que él había contado, ¿no? Que alguien le agredía a su esposa y que él salía a defenderla. En lo que nosotros vemos en el estudio, lo que quiero, este es el puntero, ¿no? Lo que quiero poner en claro es que el paciente, si nosotros podemos tener un entendimiento más claro de esta página, que nosotros le llamamos una página de polisonografía, claramente, que tiene unos canales que son de electroencefalograma, canales respiratorios, acá tenemos, ¿no?, el electrocardiograma, la saturación. ¿Qué es lo que se ve claramente? A pesar del fenómeno motor que estamos viendo acá, o sea, el movimiento, igual acá, ¿no?, hay un movimiento, y prácticamente acá el movimiento ya está cediendo y ya nuevamente regresa a su basal. Miren la característica de las ondas, unas ondas pequeñas, unas ondas pequeñas con movimientos oculares. Esto que ustedes ven arriba son los canales que marcan los ojitos. Entonces, ¿qué podemos concluir acá? El paciente nunca se ha despertado, ha estado dormido, ¿ok? Y estas ondas que ustedes ven acá, estas ondas llamadas de actividad o ritmos mixtos de bajo voltaje, porque son las ondas pequeñas, es sueño REM, ¿ok? Y también lo marcan los movimientos oculares. O sea, este fenómeno que se da en el sueño REM es interesante. Cuando nosotros estamos en sueño REM, no se mueve ningún músculo, excepto dos, de los ojitos, por eso vienen las siglas de Rapid Eye Movements, ¿no?, REM, y el diafragma, porque si nosotros no respiramos nos vamos a morir. Entonces solo se mueven estos dos músculos y en esencia hay una atonía. El problema, o mejor dicho, la fisiología del sueño REM es de que a nivel del tronco cerebral va a bloquear el movimiento motor. En esta persona hay un bloqueo, o sea, prácticamente esa atonía, si queremos decirle, está afectada. Entonces, esta persona sí tiene movimiento durante el sueño REM. Por eso tiene un gran componente onírico, o sea, él sabe lo que está pasando, o sea, lo vive porque el cerebro, como ustedes deben entenderlo, en el sueño REM está prendido, maravillosamente es como ahorita. Si nosotros ponemos un electroencefalograma a nuestro cerebro en vigilia en REM, pueden parecerse porque el cerebro está prendido. Y de hecho que es asombroso entender, o tratar de entender, si queremos decirlo así, cómo durante el sueño REM no tenemos conciencia, o sea, estamos dormidos, ¿no? Y prácticamente es un sueño, es fisiológico. Acá lo interesante del caso es eso, que este paciente prácticamente estaba dormido y estaba en el sueño REM. Todo concordaba. Entonces, nosotros habíamos hablado sobre las parasomnias, y estas parasomnias, que vienen a ser fenómenos que se dan durante el sueño, pueden ser clasificadas en no REM, es decir, cuando el cerebro está apagado. Clásicamente eso puede ser un sonambulismo, ¿no? Una persona autómata, o sea, está con el cerebro apagado y camina, ¿no? Va a diferentes lugares, incluso hay trastorno del sueño asociado a trastorno alimentario al sueño. O sea, hay personas que comen durante el sueño, bajan las gradas de su cuarto, abren la refrigeradora, comen. Es un tipo de parasomnia. Estas personas, por ejemplo, están con el cerebro apagado, pero conocen la secuencia, es su casa. Pero también hay las parasomnias REM, que esa es la importancia de esto. Entonces, este tipo de manifestaciones es importante mencionarlas. Por eso que cuando hablamos de parasomnias es involucrar todo. Si ustedes ven claramente este gráfico, acá se va a involucrar varias cosas, lo que mencionaba, ¿no? El sueño REM, no REM,
fenómenos que tienen que ver incluso con el alertamiento, con lo que es el fenómeno del despertar o microdespertar, está interrelacionado incluso hasta con cuadros convulsivos, cuadros emocionales psicógenos. Y bueno, ¿por qué es importante el REM y mencionarlo ahora? Porque lo que habíamos visto en el video es un problema llamado trastorno conductual del sueño REM. El REM, en las características importantes recalcadas son, de hecho, el movimiento de los ojos, el electroencefalograma, que todos sabemos que se parece al de vigilia, porque cuando nosotros ahorita estamos despiertos, probablemente una parte de su cerebro esté escuchando lo que yo digo, de repente otro está pensando, ¿verdad?, que he dejado el carro más estacionado, uy, tengo que hacer compras, uy, me están esperando, tengo que hacer un trabajo, tengo que tomar mi pastilla, no sé. Toda la información a la vez está llegando a su cerebro y por eso el ritmo es desincronizado. El electro que se ve también en REM similar. Hay un componente onírico, es decir, el paciente en este sueño, recuerdo, en teoría se sabe que todas las noches soñamos, sin embargo no siempre lo recordamos porque al día siguiente probablemente no va a coincidir que yo despierte en sueño REM, pero hay este contenido. Muy bien recalcar lo que decía la famosa atonía del músculo, es decir, no hay movimiento. La actividad, por ejemplo, del tono muscular también es importante. Mencionar también que hay un patrón irregular respiratorio y cardíaco. Se habla incluso de una dilatación pupilar y obviamente hay un estado de depresión de la homeostasis. El trastorno conductual del sueño REM ha sido asociado a problemas de parkinsonismo, problemas de narcolepsia y también ha sido asociado al uso de fármacos. Por ejemplo, los SIR, los inhibidores de recaptación de la serotonina también han sido asociados a esto. ¿Y qué quería mencionar? Por ejemplo, en los estudios que se han hecho, han podido demostrarse, por ejemplo, hasta de un 20 o quizás un poco más, hasta un 70-72% de pacientes que han tenido trastorno conductual del sueño REM, como el caso que estamos mencionando, a debut de Parkinson. Y quiero hacer cola y mencionar lo de nuestro paciente. Este paciente les dije que tenía 70 años, su pareja tenía 28. Esta persona obviamente era una persona viuda, estaba con una muchacha joven y obviamente ellos vinieron al laboratorio de sueño. Lo anecdótico de esto es de que el señor volvió al año por un problema que ya se imaginan que, ¿no? Un tremor en reposo, un Parkinson, pero lo llamativo es que regresó solo. La chica lo dejó. Bueno, con esto quiero hacer el paso al doctor Darwin Vizcarra, lo considero mi maestro y para mí, nuevamente les digo, es un honor estar acá. Muchas gracias.